Estamos iniciando en este mes de junio una nueva serie que le hemos puesto como título Sí importa mi historia. ¿Puedes decirlo en voz alta conmigo? Sí importa. Eso, y junio va a ser un mes de bendición. ¿Cuántos lo creen así? Denle un aplauso a Dios por el mes de junio. Dile bienvenido. La historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados. Creo que una de las cosas más bonitas cuando uno conversa con alguien es poder hacer historia de las cosas. Cuando alguien le relata la historia de lo que está pasando o cómo llegó a donde llegó o diferentes cosas. A mí me encanta, por ejemplo, ir a ciudades viejas, ver las estructuras que se construyeron 50, 60, 100 años atrás, porque uno se imagina muchas cosas que acontecieron en ese lugar y eso es la historia, pero para muchos ir a la historia es algo que no les trae precisamente mucha alegría en su vida. Dicen, no, yo estoy bien como estoy, yo no quiero revisar mi historia. Otros creen que de la historia pueden tomar algo bueno en la actualidad y usarlo. Y creo que tenemos varios puntos de vista con referente a nuestra historia. Pero creo que el enemigo ha estado usando un punto muy negativo y es hacernos creer que nuestra historia no es importante. Que nuestra historia es un error o que fue un fracaso o que fue unas equivocaciones. Pero cuando yo estaba escribiendo la serie, el Señor puso en mi corazón esto: nuestra historia es importante. No importa cuál sea, nuestra historia es importante. Diga al que está a su lado, tu historia es importante. Sí, es importante. Sí lo es. Yo quiero iniciar con el primer tema de la serie, le he titulado Nuestra historia es un proceso. Y quiero que piense en esas dos palabras. Historia no es solo algo que le pertenece a las edades, sino que la historia tiene que ver con procesos en nuestra vida. Y en esos procesos de nuestra vida y en esa historia ha estado siempre el Señor involucrado. Daniel capítulo 2 versículo 21 dice: Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. ¿Quién hace eso? El Señor. Daniel menciona dos cosas en este versículo. Lo primero es los tiempos. Dice, Él cambia los tiempos. Los tiempos usted lo puede definir de dos formas: fases y periodos. Fases es como los pasos que das para avanzar en diferentes puntos de la vida. Los periodos son etapas y todo mundo los tiene. También dice las épocas. Cada persona, cada uno de nosotros de nuestra historia tenemos épocas donde se viven diferentes momentos. Se viven momentos de apogeo, donde hay mucha alegría, donde hay mucho éxito, donde hay mucho, ¿qué podemos decir? Fiesta, donde hay mucha celebración de los logros. Pero también hay periodos o épocas donde se vive decadencia. Y ahí nuestro aliento de pronto baja un poco y también en algunos tiempos, en algunas épocas hay destrucción. Son tres cosas que normalmente diferentes personas viven. Ahora, nuestra vida hace parte del tiempo y soberanía de Dios. Me gustaría que usted identifique eso y si está tomando apunte lo felicito, pero anote eso. Nuestra vida hace parte de tiempo y soberanía de Dios. ¿Qué quiero decir con esta frase? En el tiempo, en nuestra historia, Dios estuvo, está y estará. Dios es soberano, Él es Señor de todo y está en toda nuestra vida. Quiero que lo vaya mirando de esa forma. Primer paso, Dios ha estado en mi historia, Dios está en mi historia y Dios es soberano. Hechos capítulo 17, versículo 26 dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran
toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Ahora, aquí comienza a darnos una información interesante. Dice, Dios determinó los periodos y Dios determina los límites. Pero déjeme hablar primero de Dios determina los periodos. Y quiero que usted me regale atención en este momento de la palabra. Porque la historia no le podemos permitir que continúe corriendo y que nosotros no prestemos atención de lo que está pasando en ella. Creo que la distracción muchas veces nos lleva a caminar en rutina, en ocupaciones, y nos olvidamos que estamos escribiendo historia. ¿Cuántos saben que usted es una historia? Dígale que usted es una historia. Tal vez la pregunta que tendríamos que hacerla es, ¿qué historia estás escribiendo? ¿Cuál es la historia que estás editando de tus propias manos? Y yo creo que preste cuidado porque creo que cuando llegamos a un punto donde decimos Dios determina los periodos, entra algunas veces personas en confusión porque dicen, bueno, si Dios determina los periodos, quiere decir que aquel periodo que yo estaba pasándola mal, Dios estaba ahí, que Él determinó ese tiempo. Y que Dios determinó aquel periodo donde me fue pésimo. Y que Dios determinó aquel periodo donde ya no estaba con esta persona, donde tuve quebranto, donde tuve decepción. Y puede usted asociarlo con muchas cosas que usted ha vivido. Y muchas personas han tomado decisiones de alejarse de Dios, porque de alguna otra forma lo culpan de ciertos periodos que ha vivido en su vida. Aunque ha tratado de resolverlo de alguna manera, no lo ha resuelto en su corazón. Y siempre vive en este pensamiento, ¿por qué Dios permitiste este periodo? Ahora, Dios ha estado, es cierto, pero hay algo importante. Muchas veces nosotros definimos los periodos. Y cuando nosotros definimos periodos, es donde generalmente nos equivocamos. Entonces no quiere decir que el periodo que yo definí esté en relación con el periodo que Dios definió para mi vida. ¿Cuántos me siguen? Nosotros a veces en la vida que llevamos terminamos decidiendo qué es lo que queremos. Y creo que estamos arrastrados por el sentimiento del si yo me siento bien me quedo, si yo me siento mal me voy. Alguien dice, ¿y así no es la vida? No. No, porque usted no puede decirle a su hijo, si yo me siento bien siendo su mamá, me quedo con usted. Pero si yo me siento mal con usted, me voy. ¿Podría usted hacer eso? No hace ni sentido pensarlo. ¿Por qué? Porque aunque usted se sienta mal, ¿usted qué es? ¿La mamá o el padre? Pero porque soy el papá y la mamá, ¿por qué no me muevo? Porque ser padre y ser madre es un principio. Y el problema en la vida espiritual de muchas personas es que viven por emociones y no por principios. Hacen lo que sienten y no lo que el principio exige. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando yo hago lo que siento, entonces yo defino los periodos y no dejo que Dios defina mis periodos. Después digo, Señor, si tú has estado en los periodos, ¿por qué permitiste eso? El Señor dice, yo no lo permití, tú lo escogiste. Tú decidiste salirte de ese periodo, pero aún no era el periodo de salir. Tú decidiste saltar en este periodo, pero yo no había decidido en saltar todavía. ¿Cuántos me siguen? También dice él, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Dios determina también los límites. De nosotros es respetarlos o no.
Por eso creo que es muy importante algunas veces como iglesia insistir en la predicación que traiga un contenido alto de responsabilidad. Creo que a veces nosotros mismos los pastores nos equivocamos cuando queremos jugar con la emoción de las personas. Es decir, me voy a dedicar a predicar cosas muy buenas y muy emocionales para que la gente se mantenga encendida. ¡Ah, sí, así es! ¡Ah, que! Pero salen a su trabajo y siguen siendo los peores empleados. Vuelven a su casa y siguen siendo los peores matrimonios. Regresan a su crianza con sus hijos y no crían. ¿Por qué? Porque no podemos movernos en lo que sentimos, en lo que tenemos que movernos por los principios que el Señor estableció. Jesucristo dijo: me siento triste hasta la muerte. No quiero ir a la cruz, o sea, eso está complicadísimo, pero que no se haga mi voluntad, vuelve al principio, sino que se haga la voluntad de Dios. Hay cosas que usted va a tener que hacer por el principio en fe y no por las emociones. Cuando llegamos a este punto, Dios determina los límites, es cierto, pero Dios no te obliga a estar en los límites. La palabra nos enseña que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué quiere decir este versículo? Que usted y yo tenemos libertad de hacer lo que queramos, pero se espera que de acuerdo a la escritura yo defina qué es conveniente y qué es edificante. Porque nosotros tenemos que decir: a mí no me parece que esto es bueno, esto es malo. Yo no creo, y mucha gente en ese juego de palabras se pierde. No es un tema de lo que usted cree, es un tema de lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Entonces la palabra me enseña y me ayuda a determinar qué es conveniente. Todo lo puedo hacer, pero esto no es conveniente. Todo lo puedo hacer, pero esto no edifica a nadie. Y eso te lleva a tener un balance de las decisiones que tenemos que tomar. El Señor dijo: mire, este es el límite, esta es la frontera. En este momento mueves en esta área, que en esta área yo te voy a bendecir. Pero de pronto veo que el vecino tiene algo mejor. Entonces, ¿qué hago yo? Salto al límite, salto a la frontera y me meto en el territorio de la otra persona, o en el territorio del mundo, o en el territorio de las tendencias. Porque es que a mí me gusta, a mí me parece bien, a mí me parece chévere estar ahí. Y yo no vi la línea, yo no vi la frontera, pero ¿cómo la vas a ver? Se requiere tener relación con Dios para poder tener la sensibilidad y poder leer los lugares donde Dios quiere que yo esté. Y no me refiero solo a un lugar físico, me refiero a lugares, a periodos de nuestra vida. Dios determina los tiempos. Lo importante no es saltar de lugar en lugar. Lo importante en la vida cristiana, ¿sabe qué es? Que usted logre madurar. Si usted madura, dice la palabra, usted va a llegar al nivel, a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. El tema de la obra de Dios, la iglesia, no es para pasarla bien. No es un lugar para sentirnos chévere, me gusta, ahí están. Es para que maduremos. Es para que crezcamos. Es para ser edificados. Y obviamente habrá momentos en la palabra que usted se va a sentir confrontado. Habrá momentos en este proceso de educación espiritual que usted se sentirá desafiado. Pero usted no debe correr. Usted no debe permitir que sus emociones lo incomoden. Lo que usted tiene es que decirle: Señor, tú me diste poder y me diste dominio propio. Por lo tanto no me voy a incomodar, voy a aprender. Porque yo no quiero seguir caminando en la historia y equivocarme. Y cuando tenga que contar historia, empezar a decir: sí, yo me equivoqué aquí, 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 aquí. ¿Y por qué te equivocaste? Porque yo no respeté fronteras, porque no respeté límites, porque no esperé los periodos de Dios, sino que yo salté
de los procesos y alteré los periodos. Lo importante es poder crecer a un nivel de confianza donde creamos que Dios es soberano y que Dios tiene control sobre todas las cosas. ¿Cuántos saben que Dios tiene control sobre todas las cosas? Él no te va a controlar, pero Él tiene control. Nosotros somos los que decidimos si vamos a permitir que su soberanía nos dirija, que su poder nos dirija. Porque quiero aclarar esto, porque a veces hay que tener este grado de responsabilidad. Alguien me decía un día: mire, pastor, yo dudo de muchas cosas de la Biblia, porque yo vivo esto y ustedes dicen que esto es pecado, pero tengo años y no me pasa nada, por eso no hago nada. Yo le dije: cuando tienes un mal hábito alimenticio, ¿lo ves en el momento? No. ¿Lo ves en la juventud? De jóvenes, ¿qué no comíamos? De más entraditos en edad. Y ya cuando estamos llegando ahí a una edad más después de los 40, comienza a aparecer cositas, ¿verdad? Empieza a pasar factura. Y usted dice: no, es que mire, imagínese, después de viejo lo que me está pasando. Claro, eso se nota en la vejez. Amén. Es lo mismo que ocurre en la vida espiritual. Hay cosas que usted hace y dice: no pasa nada. Mire, se vale pecar, no pasa nada. Mire, que dicen que eso es pecado, pero mire, no pasa nada, no pasa nada. Pero la palabra dice en Eclesiastés que súbitamente vendrá el día en que Dios hará juicio. Y usted dice: pero ¿en qué momento se dañó esto? ¿Pero en qué momento fue que se desarmó esto, se destruyó esto? ¿En qué momento? No fue en el momento, fue que a través de la historia no tuvimos las decisiones correctas, porque sabiendo hacer lo bueno decidimos hacer lo malo. Dile al que está a su lado: tranquilo, la cosa se va a mejorar. ¿Cuántos recuerdan la historia de José, el soñador? Aquel joven que era tan querido por su padre que le hicieron una bata de colores, que fue vendido por sus hermanos. ¿Recuerdan esa historia? Es muy conocida. Quiero hablar un poquito sobre José, pero quiero que revisemos la etapa donde José llega al cumplimiento del sueño que tuvo. Y es gobernador. Es el segundo hombre más importante. Es un hombre de estrategia, un hombre fuerte que Dios está usando para bendición del pueblo. Quiero que usted se enfoque conmigo en ese periodo. En ese periodo llegan los hermanos que le habían vendido, porque la situación del país era de vacas flacas, hambre, no había cosecha, había sequía, y la gente llegaba a las ciudades grandes para buscar alimento, para poder pedir misericordia, para pedir refugio. Y los hermanos de José llegaron entonces a Egipto. Ahora, de ahí vamos a aprender varias cosas interesantes. La primera es que aprendamos para vivir con esperanza. Estamos en la historia, vamos ahora a aprender para vivir con esperanza. Versículo 5 del capítulo 45. Pero ahora, José le está hablando a sus hermanos: por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. José aprendió que en el pasado lo que ocurrió, en vez de lastimarlo, le enseñó. Por eso llegó a ese lugar. Porque a ese lugar llegó solo porque él era sensible a Dios. Y Dios incrementó sus dones. Y por haber usado ese don de interpretación de sueños, ese don que viene relacionado con Dios, lo llevó a ser gobernador. O sea que la historia no pasó en vano en su vida.
Por otro lado, le está hablando a los hermanos quienes están afligidos, quienes están llenos de reproche, llenos de culpabilidad por lo que habían hecho. Usted ve dos historias. Uno que atravesó cosas duras en la historia, pero aprendió y creció con esperanza. Otros que hicieron cosas en la historia y no aprendieron. Y cuando llegaron acá, se encuentran experimentando dos emociones diferentes. Unos culpabilidad, el otro sintiéndose bendición. José dice, hoy la historia me ha hecho un salvador. Hoy la historia me ha permitido ser un libertador. Y yo creo que Dios en nuestras vidas está haciendo algo con nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Pero se requiere meditar en esto. El problema del humanismo hoy es que sacamos a Dios de nuestra ecuación diaria de vida y creemos que mi vida y lo que yo hago es correcto. Aunque yo no haga cosas para Dios o que agraden a Dios, al final yo digo estoy correcto. Y vivo la vida como quiera, y eso sin darse uno cuenta, endurece el corazón. Y endurecer el corazón es duro, porque después emblandecerlo es complicadísimo. Por eso es que el estímulo siempre de que usted no deje de congregarse, de que usted sirva al Señor, de que usted use sus dones. ¿Por qué? Porque son elementos que le permiten a usted mantenerse sensible a la voz de Dios. Pero cuando yo no estoy activo, no hay forma de que yo me mantenga sensible a la voz de Dios. Y por eso muchas veces ocurren cosas que la gente se equivoca creyendo que escuchaban a Dios. Pero es el engaño que el enemigo usó, hacerlo sentir satisfecho de su vida para perder esa sensibilidad que solo se logra a través de esto. No pienses que estás viviendo una historia triste. No pienses que las cosas que estás atravesando son cosas que dices, wow, es que mi vida es complicada. Hay algo que Dios está haciendo. Si estás viviendo un periodo complicado, lo último que quieres hacer es correr de ese periodo. Pero no quiero estar ahí. Está bien. No porque no quieres estar, la solución es salir. Si no quieres estar ahí, pregúntale a Dios qué es lo que debes aprender de ese periodo para que lo puedas superar. La salida no es correr, la salida no es huir, la salida no es abandonar, la salida es poder superar lo que estoy viviendo en el momento. Eso a mí me permite vivir con esperanza. El proceso en nuestra historia nos capacita. Sigue la conversación entre ellos. Verso 6, verso 7 dice, desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. A mí me encanta el lenguaje de José, porque una persona que ha sido sanada de un momento difícil en su vida no habla con rencor. Una persona que ha sido sanada por las cosas que sufrió en su historia es una persona que habla positivismo, que habla bendición. Cuando usted se encuentre hablando con resentimiento, con amargura, con queja, es porque aún usted no ha sido procesado y necesita entrar en paz con Dios para que el lenguaje cambie. Usted no escucha a José diciendo, al fin los tengo en mis manos a estos desgraciaditos. Al fin. ¿A cuánto le gustaría que
que llegara un tiempo así que todos los que le hicieron mal a usted le lleguen, no. Y hay una interpretación del Salmo 23 incorrecta. La palabra dice en el Salmo 23 que el Señor pondrá mesa en presencia de... Entonces la gente dice, sí, Señor, algún día los que me hicieron daño se sentarán en mi mesa. No lo han entendido. No es para eso. La mesa está servida para que usted les sirva a los que un día le angustiaron su vida. Ah, no, así no, pastor. ¿Para qué aguanto? Si yo lo que me aguanto es para que un día me llegue la venganza. Por eso el Señor dice, mía es, no suya. No, mía es, no es suya. Cuando Dios te permita llegar a una mesa y que Dios te permita tratar con todos los que te hicieron daño, prepárate porque ese día tendrás para darles de comer. Prepárate porque ese día tendrás para darles dinero. Ah, no me gusta mucho eso, pastor. No, porque es que me enseñaron que la venganza es rica y que eso hace bien. No es que yo le quiera el mal, pero si se muere sería lo mejor. Hay gente así. Que se entera, ¿qué le pasó? No, ¿qué le pasó? No, que se estrelló. Ay, pobrecito. Sí, ay. ¿Y cómo quedó? No, quedó mal, parece que un pie no le funciona. Ay, bueno, no, también pobrecito, pero es que ese era malo. Es que ese, mejor dicho, mínimo. Yo sabía, Señor, que tarde o temprano ibas a llegar. Diga conmigo, estamos equivocados. Así no es. La historia no es para que tú acumules rabia, odio y venganza y que esperes que un día Dios te dará. No, así no funciona. Él dice, ¿sabe qué? Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Ese sí está fuerte. ¿Cómo estamos nosotros con esa preparación? Eso hace parte de nuestra historia. ¿Tienes una lista negra como la de Pablo Escobar? Apuntando al que le hizo daño, o al que no le hace. Yo lo dejo. Yo lo dejo. ¿Qué significa ese yo lo dejo? Que estoy guardando. No espérese que le llegue. ¿Qué está ocurriendo con la historia? La estás contaminando y te estás haciendo daño, porque todo el mundo es feliz menos usted. Todo el mundo es feliz menos nosotros. Lo que él está diciendo es, fue útil ser vendido. Fue bueno que me deshonraran allá en la casa de Potifar cuando esta mujer me estaba tentando y yo me resistí y me mandaron a la cárcel. Fue útil que me apresaran y que me dejaran ahí. Fue útil todos esos momentos en mi vida. Porque si no hubiese pasado todos esos momentos, yo no pudiese llegar hoy a donde estoy y poder bendecir al pueblo. Es lo que dijo José. Ocupar un lugar no lo puede hacer nadie que no haya sido procesado. Sientes en tu corazón que Dios te tiene para cosas grandes, bien haces. Sientes en tu corazón que pronto se te abren puertas gigantes, bien haces, porque estoy seguro que eso es lo que Dios quiere para ti. El punto es que si no estás procesado, no podrás llegar ahí. Y solo sentirás. Algún día voy a llegar. Es que yo siento, perfecto, pero ahora eso ya es una firmeza, como el sueño de José. Lo que tienes que preguntarte ahora es cómo estoy procesándome yo en la historia. ¿Cómo la estoy escribiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque para llegar a los lugares que Dios nos quiere llevar se necesita experiencia, se necesita haber sido procesado, sea una situación buena o sea una situación de dificultad. Esperar en Dios, obedecer a Dios, aguardar en Dios me lleva a mí a estar listo para las cosas grandes que Dios me quiere entregar. Muchos quieren grandes cosas, pero no quieren ser procesados. La verdad, ¿cuándo no nos gusta cosas grandes? No, yo quiero ser. ¿Está ahorrando? No. ¿Qué le importa?
Muchos quieren comprar cosas, estás administrando, tienes bien en orden tus cosas, traes que las prioridades, sí, no, es que se molesta. ¿Por qué se molesta? ¿Por qué se irrita? Que esa mujer que me dio ya como que no me sirve. Y estás trabajando con ella, no, yo no quiero hablar con ella. ¿Cómo vas a hacer algo mejor si no lo estás haciendo? El proceso salva vidas y bendice a las nuevas generaciones. Es bien importante que nosotros hoy lo aprendamos, porque no podemos seguir caminando en la vida sin permitir que Dios nos procese. No se trata de que si tú estás satisfecho o si a ti te gusta. Tenemos que romper el esquema del egoísmo, donde todo lo hago por lo que yo siento y olvidándome de los demás. No es el mensaje del cielo. ¿Qué dijo Jesucristo? Que quien quiera seguir en pos de mí, ¿qué es lo primero que le dice? Niéguese a sí mismo. O sea, rompa el ego. Rompe ese protagonismo que yo hago, yo. No, espérese. Y después, ¿qué le dice? Tome su cruz. ¿Qué significa la cruz? El peso de lo que Jesús cargó. La humildad, esa humildad de cargar y no desmayarme ante las situaciones difíciles y no desmayarme ante los retos, porque muchos decimos, sí, Señor, yo te sigo, pero cuando la cosa se pone pesada, botamos la cruz. No, yo no voy a cargar la cruz. Imagínense a Jesús cargando la cruz cuando la estaba llevando. Dice, no, Jesús, no, Señor, tampoco, eso está bueno ya. Pero no me dijo que había que cargar cruz. No, así no. Lo espero en el Gólgota. Imagínense. Pero él dijo, si así es, así lo hago. No podemos seguir botando la cruz. Y tercero, ¿qué dice él? Sígueme. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo creo que eso no es muy alentador, ¿verdad? No, pero pastor, ¿no hay otro versículo que le dé vuelta a eso? Que no meta la cruz, que no me pida negarme. Es que ahí donde consiste la tentación de este mundo. Porque este mundo ya nadie se niega. Todo el mundo se da placeres. Primero el placer, después después las cosas de Dios. Primero pasarla chévere, primero tener la platica, primero comprar las cosas, primero acomodarme. ¿Por qué? Porque es el placer. Pero ¿qué dice la palabra? Número 1, lo que acabamos de decir, niéguese. ¿Qué dice Mateo 6:33 con respecto a su reino? ¿Qué tenemos que hacer primero? Buscarlo primero. Después vendrá lo demás. Ay, pastor, usted como que siempre le da el mismo punto y le da el mismo punto. Pero esa es la epidemia que estamos viviendo a nivel mundial. El amor propio. Todo primero yo. Si usted se da cuenta, su vida financiera se nos complica, porque donde estamos metidos por placeres. Carros que no se puede pagar, ropa que no se puede pagar, comida que no me puedo gastar. Entonces tengo que ocuparme mucho para poder seguir una vida de placer. Bueno, me voy a salir de ahí. El proceso no solo te beneficia a ti, sino que bendice a otros. No, por eso estoy diciendo, uno cree que es uno, pero cuando yo entendí esto, dije, Dios mío, dame sabiduría. Porque si yo no hago bien las cosas, voy a atraer mal sobre mis hijas, sobre mi esposa. Después comienzo a pensar en la congregación, digo, como pastor tengo una responsabilidad, voy a traer mal sobre la congregación. Y de la forma así usted debe pensar en su familia, en su negocio, en las personas que le rodean. Pero nosotros estamos hechos para construir una historia de bendición para otros. Amén. Dios siempre ha estado en nuestra historia. Una vez más vuelve esta palabra.
verso 8. Y me parece muy profundo como José habla. Fue Dios. ¿Quién fue? Fue Dios quien me envió aquí. Le está hablando a ellos. Y no a ustedes. No le dio ni un pedacito de gloria a lo que ellos hicieron. No les dijo, no chicos, lo que ustedes hicieron, yo sé que ustedes no lo hicieron de mala voluntad. No. Dije, no fue ustedes que me trajeron acá. Fue Dios que me trajo a este lugar. Él me ha puesto como asesor de Faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Fue Dios que me trajo hasta acá. Cuando él dice eso, en esa declaración se envuelve toda su historia. Siempre Dios estuvo conmigo. Siempre Dios estuvo en la cárcel, en el hueco, en el proceso de venta, en el proceso de burla. Porque Él nunca permitió que en la historia desapareciera el Rey de Reyes y Señor de señores. Los momentos difíciles vienen a jugar con nosotros para llevarnos a sacar a Dios de nuestra historia. Es que estoy ocupado, es que no puedo, o cualquier cosa. Es que tengo esta prioridad, es que tengo la otra prioridad. Él va a jugar. Tengo dolor, tengo amargura. Pero José no permitió en ese proceso de vida que nada lo alejara del Señor. Tu historia se convertirá en futuro si tú lo puedes creer. Mire, la vida puede ser como una onda. ¿Recuerdan la onda que usó David para matar a Goliat? David mató a Goliat. Si no sabe eso, lo va a invitar a un discipulado que va a arrancar el otro mes. Pero la onda, vamos a ir a la onda esa que se hace con 2 palos y usted jala. Yo creo que David miró la vida de esa forma, ¿no? José, se rieron y eso que causa presión. ¿Y qué ocurre cuando usted jala el caucho y lo jala y tiene la piedra y lo jala y lo jala y lo jala? ¿Qué ocurre cuando lo suelta? Pobre el que esté de frente. Agarra una fuerza esa piedra y puede ir a distancias que usted no se imagina. Y yo creo que José lo vio así. Se rieron, me ofendieron, me vendieron, me lastimaron, pero cuando ya no hubo más que hacer, porque ese hombre resistía todo, lo soltó. Y de la cárcel cayó a ser el gobernador. No sé si usted está comprendiendo esto, pero cuando usted está pasando momentos difíciles en su historia, por eso el consejo es: no corra. Evalúe si usted está en armonía con Dios y descanse. Porque si la presión está dentro del entorno donde usted está adorando al Señor, esa presión va a terminar bien. Solo resista. Hay ofensas, resista. Parece que se va a quedar usted sin plata, resista. Parece que llegó el final de sus días, resista. Sí, pero es que ya casi que no aguanto, resista. Porque Dios está en su historia. Porque Dios está en sus momentos. Esto no pasaron 3 años, 2, pasaron muchos años en la historia de José. Y cuando ya, dice la Escritura, hemos sido probados, entonces el Señor suelta eso. Y usted es impulsado al lugar que le pertenece. Y usted será puesto en el lugar que Dios te prometió. Y Dios te entregará cosas que usted pensó que nunca llegarían a tus manos.
pero llegarán. Y entonces vendrán los que un día te hicieron daño y tú como testimonio le dirás: Dios me adelantó para bendecirlos, como lo dijo José a sus hermanos. Nunca pienses que estuviste solo, nunca pienses que estarás solo. Dios siempre está con nosotros. Dios está en nuestra historia. ¿Cuánto lo creen? Quiero concluir con esto. Algo que ayudó a José en su historia era el amor que él tenía por Dios. Y hay una declaración, un momento muy fuerte donde dice la historia que cuando ella lo tentó a tal punto, él dijo: yo no puedo hacer eso. Y una de las frases que él dice es: ¿cómo hacerle esto a mi Dios? El enemigo vendrá a tentarte. El enemigo vendrá a distraerte, a sacarte de la ruta de tu historia con Dios. Pero él no va a poder tomar la decisión por ti ni por mí. Va a ser el amor que nosotros le tengamos al Señor. Y es duro, porque cuando usted la está pasando mal, usted no quiere amar a nadie, ni a la sombra. Usted tiene rabia. Cuando usted pierde cosas, puede llenarse muchas otras. Pero si usted dice: yo no puedo hacer esto, porque yo amo al Señor. Acuérdese que muchas cosas van a pasar, pero el amor siempre permanecerá. Y el Dios que te ha amado, el Dios que ha visto tu amor por Él se encargará de llevarte a la victoria. Él se encargará de hacer justicia. Él se encargará de hacer cosas poderosas en tu vida. No estoy seguro si José hubiese cumplido el propósito de Dios de otra manera. No estoy seguro. Pero en cada momento que él pasó, hay testimonios de su relación con Dios. ¿Qué pasó en la cárcel? Allá en el hueco donde nadie lo veía, pudo haberse llenado de mañas, maldad, pero era tal su relación que él andaba en la cárcel como persona libre. Lo hicieron encargado, le dieron confianza, porque dice la Escritura: porque Dios estaba con José. No es que porque Dios estaba, no, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? El tema es si yo estoy con Dios. Si yo permanezco en Dios, si ante la tentación yo digo: ¿cómo hacerle yo esto a mi Dios? Pastor, pero si yo me pongo a revisar mi historia, es de muchas equivocaciones. Hay muchas necedades. Hay muchas cosas que no quisiera revisar, porque en mi historia no están las mejores decisiones, hay muchas cosas que no puedo revisar. Es cierto. Y no sé cómo poder ver cómo José vio las cosas. Pero yo tengo que decirte a ti algo. Aquí está el Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Que Jesús puede cambiar tu historia. Que Jesús puede cambiar mi historia. Mira lo que dice Isaías 43, 18 al 19. Olviden las cosas del antaño. Pastor, pero si usted dice: mi historia sí es importante, pero me dice que, escuche. Si usted puede ir a su historia y tomar lo que aprendió, tómelo y úselo en su presente. Que es lo que nadie hace. Pero si usted va a la historia a tomar lo que le avergüenza, lo que le acusa y lo que lo hace sentir mal, usted entonces nunca podrá salir adelante. Por eso dice: olviden las cosas del antaño. Ya no vivan en el pasado. ¿Qué dice? Voy a hacer algo nuevo. Lo dicen signos de admiración. Imagínense que hay una emoción en esta declaración.
¿Puede usted creer que Dios va a hacer algo nuevo? ¿Qué va a hacer con su historia? Porque cuando uno llega al punto de este mensaje, a este punto, el enemigo es astuto y yo no le puedo dejar que gane. Él va a venir y decir: sí, pero José fue muy bueno, usted no era bueno como José, ¿eh? Sí, pero José le cogió la tentación, usted no ha corrido, usted se ha ido, usted se ha unido a la tentación. Sí, pero José, pero usted no. Dígale al enemigo que puede estar trabajando en su mente ahora: aquí está Cristo Jesús. Y Él va a hacer algo nuevo conmigo. ¿Cuánto lo pueden creer? Y dice la palabra: ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto. Entienda que es abrir un camino en el desierto. Hoy usted dice: ah, sí, lo entiendo. Pero cuando usted está declarando esa palabra, no existía la tecnología que existe hoy. El que hace un camino en el desierto, cuando se dé la vuelta, ya la arena lo vuelve a tapar. Por eso le está diciendo: donde nadie ha podido hacer camino, yo voy a hacer un camino en el desierto. Donde nadie pensó que tú podías, Dios va a hacer un camino para que tú puedas. Donde nadie creyó en tu historia que tú ibas a vencer, que tú ibas a salir adelante, Dios va a hacer un camino donde tú vas a salir adelante y donde tú vas a tener victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y dice: y ríos en lugares desolados, donde ya no había nada que beber, que la gente abandonó porque ya no había río, ya no había agua. Dice Dios: ellos se fueron porque creyeron que se acabó. Pero yo digo que ese lugar, que esa historia, que esa vida aún no está desolada. Hay ríos de Dios que están fluyendo en esa vida, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto lo pueden creer? Pónganse en pie conmigo. El Espíritu Santo sé que está obrando en esta hora. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra historia es un proceso. ¿Voy a seguir construyendo mi historia o voy a permitir que Dios haga parte de mi historia? ¿Qué va a hacer? Qué rico cuando todo sale bien, ¿verdad? Y más cuando yo puedo hacer que todo salga bien. ¿Cuántos saben que usted puede hacer que las cosas salgan bien? Usted lo puede hacer. Lo que usted no sabe es por cuánto tiempo usted lo puede hacer. Esa es la soberbia del hombre. Pero yo no corro ese riesgo. Yo no quiero seguir haciendo el bien. Yo quiero ahora hacerlo con Dios. Quiero caminar con Dios. Quiero hacerlo con Dios. Quiero estar donde Dios está y quiero moverme donde Dios se mueve. Y si yo logro adaptar mi ritmo de vida al Padre de Gloria, entonces cuando vengan los momentos de presión, cuando vengan los momentos donde estoy siendo jalado fuertemente, yo miraré a los lados y diré: pero me he guardado para Dios. He sido fiel para Él. Yo no le he dado la espalda al Señor. Entonces descanse, porque solo es presión. Descanse, porque solo es presión. Pero Dios te tiene aguantado. Y cuando el Señor vea que llegó el tiempo, de la nada, y vuelvo y repito esto, te encontrarás en un lugar donde nunca pensaste estar. O quizás estarás en el lugar que siempre tu espíritu te lo dijo que estarías. Y te acordarás que Dios ha sido bueno y que Dios es bueno.